Hello, saludos muchachos y muchachas, soy el profe Heiner y quería repasar algunos conceptos importantes. En este caso, lo primero sería valor absoluto. El valor absoluto de un número siempre va a ser la distancia que hay entre el 0 y ese número. Y siempre se va a representar por lo que son un número entre las barras. Entonces, entre este par de barras que está aquí. Entonces, por ejemplo, en este caso, valor absoluto del número 2 negativo. Y la distancia siempre se miden con números positivos, entonces siempre va a ser la distancia que hay. En este caso, del 0, entonces cuento por decirlo así, 1 y 2 hasta llegar al 2 negativo. Por esto sería un 2 positivo, porque las distancias siempre son números positivos. El ejemplo 2 dice valor absoluto del 2. Entonces, es la distancia que hay del 0, cuento 1, por decirlo así, 2 pasos, entonces hay 2. Por lo tanto, sería 2. Siempre es un número positivo a no ser que tenga un signo de menos delante de las barras de valor absoluto. En esos casos, entonces, el valor absoluto de 32 es 32, pero por el menos que tenía delante va a quedar 32 negativo, al igual que el valor absoluto del 10 negativo es 10 positivo, pero por el por el signo que tiene adelante va a quedar negativo. ¿Ok? Veamos unos ejemplos. Entonces, valor absoluto del número 2. Y entonces nada más escribimos aquí. Es 2. Valor absoluto del 8 negativo sería 8. El del 10 sería 10. Pero por el negativo que tiene delante o fuera del valor absoluto quedaría negativo. Valor absoluto del 5 negativo es 5. Pero por el negativo que tiene delante va a quedar negativo. El del 13 es 13. El del 12 es 12. Valor absoluto de A es A, pero por el negativo que tiene delante va a quedar negativo. Valor absoluto del B negativa sería B positiva. Ok, valor absoluto de M negativa sería M positiva, pero por el negativo que tiene delante quedaría M negativo. Entonces, en resumen, valor absoluto siempre va a ser la distancia que hay del 0 a ese número. Las distancias siempre son positivas. Entonces, el resultado siempre será positivo a no ser que me dé un número, perdón, que tenga un signo negativo delante. Por eso me va a dar un número negativo. Ahora sería opuesto de un número entero. El opuesto de un número entero son dos números, son opuestos y poseen el mismo valor absoluto. Es decir, se encuentran en sentidos o direcciones contrarias y tienen la misma distancia con respecto a lo que es el 0. Ok, en este caso, entonces, vemos que A negativa y A positiva. Entonces son opuestos. Supongamos que aquí escribimos el 1 positivo, supongamos que aquí está el 2, después sigue el 3 positivo. Entonces, en el sentido contrario, aquí estaría el 1 negativo, aquí estaría el 3 negativo. Entonces podríamos decir lo siguiente. El opuesto del 1, 1 negativo. O viceversa. El opuesto del 1 negativo, 1 positivo. El opuesto del 2, 2 negativo. O viceversa, el opuesto del 2 negativo, 2 positivo. El opuesto del 3 negativo sería el 3 positivo. O viceversa, el opuesto del 3 sería el 3 negativo. Y entonces veamos algunos ejemplos. El opuesto del 0 siempre va a ser el número 0. El opuesto del 7 sería el 7, pero negativo. El opuesto del 8 sería del 8 negativo sería el 8 positivo. El opuesto del 12 sería el 12 negativo.
el del 19 negativo, el opuesto sería el 19 positivo. Ok, el opuesto del 9 negativo sería el 9 positivo. El opuesto del 12 negativo es el 12 positivo. El opuesto del 16 negativo sería el 16 positivo. El opuesto del 20 negativo sería el 20 positivo. Y el opuesto de H negativa sería la H positiva. En resumen, lo que hacemos es, simple y sencillamente es cambiar los signos. Entonces, si me dan un número positivo, el opuesto sería un número negativo. Y si me dan un número negativo, el opuesto sería ese mismo número, pero de manera positiva. Ok, sumas de números enteros. Cuando sumamos números del mismo signo, ya sean positivos o negativos, siempre se van a sumar y se va a mantener el signo, como vemos en los siguientes ejemplos. Entonces, vemos que el 8 y el 2 son positivos, no importa de qué manera los escribas, siempre va a ser positivos. Y entonces, 8 más 2, 10, o 2 más 8, 10. Los dos positivos mantienen el signo, entonces el resultado va a ser positivo. Y en el siguiente ejemplo vemos que el 8 es negativo y el 2 también es negativo. Y en el otro sería 2 negativo y 8 negativo. En este caso ambos son negativos. Cuando los sumamos me va a dar un resultado negativo también. Como dice la nota, se suman y se mantiene el signo. Entonces 8 negativo más 2 negativo igual 10 negativo. O el otro caso, menos 2 negativo más menos 8 negativo igual menos 10 negativo. Recuerden que podemos utilizar o decir que los negativos como si fuesen deudas. Entonces yo puedo decir, ok, estoy debiendo $8 en algún sitio, en algún lugar, y además tengo otra deuda de otros $2, entonces termino debiendo $10. O puedo decir que debo, por ejemplo, 2.000 colones en un lugar, debo 8.000 en otro, entonces 2.000 que debo más otros 8.000 que debo, termino debiendo 10.000. Cuando los números son de signos diferentes, se deben restar. Siempre al mayor se le va a restar el menor y se mantiene el signo del mayor. ¿Cómo lo vamos a hacer en estos ejemplos? Ok, me fijo. Entonces, este es positivo, el 8, y el 2 es negativo, signos diferentes. Entonces voy a restar a 8, que es el mayor, a 8 le quito 2 y me da el resultado 6. Positivo porque el 8 era el de mayor signo, entonces le voy a dejar el signo al mayor. También lo podemos hacer de la siguiente manera. Recuerden que si, por ejemplo, 8 es positivo, entonces es como el dinero que tengo. Digamos que tengo 8.000 colones y tengo que pagar algo que valga 2.000 o tengo una deuda de 2.000, entonces 8 pago 2.000, me sobran o me quedan 6.000, me queda 6. Igual lo que sería en el caso de abajo. Entonces tengo 2 y tengo que pagar 8. Entonces lo que hago es como un abono. Entonces pago y quedo debiendo 6. O me fijo, son signos diferentes. Al 8 le quito 2 y me quedan 6 y le dejo el signo del mayor que era negativo. Otros ejemplos. Ok, me fijo. Igual, debo 8, solo tengo 2 para pagar, pago, pero quedo debiendo 6. O, signos diferentes, resto. A 8 le quito 2, me quedan 6 y le dejo el signo del mayor que era el 8 negativo. Ok, en este caso, vemos, tengo que pagar 2, tengo 8, entonces pago y me sobran 6. O, 8 y 2 signos diferentes, eh, se restan, a 8 le quito 2 y me queda 6. Positivo, le dejo el signo del mayor. Además de estas dos notas que son sumamente importantes, hay que tomar en cuenta algunas situaciones que ahorita más adelante vamos a ver. Ok, vamos a hacer primero esos ejemplos. Signos iguales, 2 más 3, 5, quedan positivos. Signos iguales, pero negativos, si los signos son iguales, yo los sumo.
Entonces, todos signos iguales somos 3 más 4, 7 y 2, 9. Entonces el resultado me da 9, pero le mantengo el signo que daría 9 negativo. O lo podemos hacer como decíamos antes, debo 3 y debo 4, debo 7 y debo otros 2, termino debiendo 9. O signos iguales, 5, 3 que es negativo y 4 que es negativo, todos sumando. Entonces, signos iguales, 5 más 3, 8, más 4, 12. Y mantienen el signo negativo. O como dijimos antes, debo 5, debo 3 y debo 4, termino debiendo 12. Signos diferentes, negativo y 3 positivo. Al mayor le quito el menor. A 5 le quito 3, me queda el resultado 2 y le dejo el signo del mayor, que era negativo. O decíamos, debo 5, tengo 3 para pagar, pago, pero quedo debiendo 2. Igual que en esta, signos diferentes. Debo 7, tengo 2 para pagar, pago, pero quedo debiendo 5. O digo, signos diferentes, resto. A 7 le quito 2, me quedan 5, con el signo del mayor, que era 7. Otra vez, signos diferentes, tengo 8 y debo 2, entonces pago y me sobran 6. O signos diferentes, resto. A 8 le quito 2 y me da 6. Y le dejo el signo mayor, que era positivo. Signos diferentes, 4 y 3. 3 negativo, a 4 le quito 3, me queda 1 con el signo del mayor. O debo 3, tengo 4 para pagar, pago y me sobran 1. Y el último, signos iguales. Signos iguales sumo y mantiene el signo. 11 más 4, 15. Como ambos eran negativos, el resultado va a ser negativo. O me fijo entonces, debo 11 y debo 4, termino debiendo 15. Ok, entonces signos iguales, voy a sumar y mantengo el signo. Signos diferentes, voy a restar, al mayor le quito el menor y le dejo el signo del mayor. Hay que tener en cuenta esos cambios de signos. 2 más, siempre que sea en el medio, que esos signos estén en el medio de dos números. Okay, pues pongamos aquí un número grande, que estos signos estén en medio de dos números. Ok, entonces 2 más seguidos los vamos a cambiar por un más. 2 menos seguidos los vamos a cambiar por un más. Y un menos lo vamos a cambiar por un más menos. ¿Cómo lo vamos a ver en los ejemplos que siguen? Ok, entonces, según el primer caso, 2 más los vamos a cambiar por un más. Entonces aquí vemos 2 más. Lo que vamos a hacer es escribir un solo más. 2 más. Escribimos un solo más, que es el primer caso, según la nota o ese cambio de signos que vamos a hacer. Los demás números nada más los bajamos. 8 y bajamos el 4 y hacemos la operación. Signos iguales, 8 más 4 me da 12. Listo. Ok, en este otro caso, bajamos el 3 que era negativo, bajamos el 2, me fijo que son signos diferentes significa resta. Al 3 le quito 2 y me queda 1 con el signo del mayor, que era negativo. Ok, el siguiente caso. ¿Cuándo son 2 menos seguidos? Vemos el caso aquí. 2 menos seguidos, así que se va a cambiar por un más. Dos signos negativos seguidos se cambian por un más. Los números los bajamos tal y como están. Entonces aquí vuelvo a copiar el 8. Y ahí sí cambio de signo, bajo el 2, igual y resuelvo. 8 más 2, signos iguales, sumo. 8 más 2, 10. Y listo.
En este caso, bajo el 8 negativo, bajo el 2 sin signos porque ya les hice el cambio y me fijo que son signos diferentes. Signos diferentes, entonces resto. A 8 le quito 2 y me quedan 6 y con el signo del mayor que era negativo. Listo, ahí termino. Y para el siguiente caso y el último caso es cuando me aparece un menos o un negativo, lo voy a cambiar por un más menos. Entonces en este caso que aparece un menos, voy a poner un más menos. En este caso pongo un más y un menos. Y los números nada más los vuelvo a copiar, los bajo. ¿Para qué hacemos estos cambios? Para convertir todo en suma y para que todo me sirva como las dos primeras notas que escribimos al principio y para saber los signos de cada número. Entonces aquí bajo el 8, ya sé que este 2 es negativo y el 8 era positivo, entonces signos diferentes resto significa que a 8 le quito 2, me da 6 y con el signo del mayor. En este 8 negativo, lo bajo el 2, ya le he hecho el cambio de signo. Me fijo que ambos son negativos, entonces 8 negativo y 2 negativo me da resultado 10 negativo. Como para la multiplicación de números enteros, al igual que la división, hay que tomar en cuenta lo que son la ley de signos. Entonces, en este caso, es importante saber esta ley de signos. Cuando se multiplican números de igual signo, me va a dar positivo. Dos números multiplicados positivos me da resultado positivo. Dos números multiplicados negativos me dan resultado positivo. Y si los números son de signo contrario, me dan resultado negativo. Vamos a ver unos ejemplos. Entonces, vemos los dos primeros casos, que ambos son positivos. Entonces la multiplicación me va a dar un número positivo. 8 por 2 o 2 por 8 igual 16. Recuerden que la multiplicación cambiamos la X de la multiplicación por un puntito. ¿Ok? Vemos esos otros dos ejemplos que ambos son negativos y estos dos entonces corresponden a lo que es esta segunda nota que tenemos aquí, que es que cuando ambos números son negativos, si los multiplicamos nos va a dar un resultado positivo. Entonces decimos 8 negativo por 2 negativo igual 16. Hacemos la multiplicación normal, 8 por 2 16 y negativo por negativo me daría positivo. Ok, nos fijamos en el siguiente ejemplo. Entonces, esto corresponde 8 por menos 2 igual a menos 16 corresponde a lo que es la tercera parte de la ley de signos, que cuando es uno positivo y uno negativo me da resultado negativo. Y el ejemplo G corresponde a lo que es la última parte de lo que es la ley de signos. Un número negativo multiplicado por uno positivo que me va a dar un número negativo. Y recordemos que todo número multiplicado por 0 me va a dar 0. Y el 0 es un número neutro. Entonces, no va a tener signo. Okay. Esos ejemplos también se utilizan para lo que es, esa ley de signos para lo que es la división. Entonces, si ambos números son positivos, entonces el resultado me tiene que dar un número positivo que corresponde a esa primera ley. Si ambos números son negativos, entonces el resultado igual me tiene que dar un número positivo que corresponde a la segunda parte o el segundo ejemplo, que es negativo dividido entre negativo me va a dar positivo. Cuando un número es positivo y el otro es negativo, como es este ejemplo, entonces significa que o corresponde a esa parte en la ley de signos. Positivo dividido entre negativo me da resultado negativo. Y el último ejemplo, para lo que es la ley de signos, entonces es cuando igualmente uno negativo y uno positivo, solo que ahora el negativo está primero. Entonces,
signos diferentes me va a dar resultado negativo, signos iguales me va a dar resultado positivo. Y cuando dividimos 0 entre cualquier número, el resultado siempre va a ser 0. Entonces esas cosillas es solo de tener un poquito de cuidado, multiplicación y división con lo que es ley de signos. Entonces siempre la multiplicación y la división, siempre que sean la cantidad de signos sea par, el resultado me va a dar positivo. Si son signos negativos, por ejemplo, si hay 2, 4, 6 u 8 signos en una multiplicación o una división, que esos signos sean negativos, 2, 4, 6 u 8, el resultado será positivo. Pero si la cantidad de signos negativos es impar, por ejemplo, 1, 3 o 5, entonces el resultado me daría negativo. Y muchas gracias por su atención y entonces nos vemos la próxima.